En los videos anteriores vimos las características, cómo funciona la cadena de bloques, qué es lo que significa colocar una transacción en blockchain. Ahora vamos a agregar un componente adicional importante que tiene blockchain y que nos da muchísima versatilidad. Vimos las diferentes transacciones o los diferentes tipos de transacciones, un hash, un archivo, un registro, etcétera, etcétera. Sin embargo, además de poder colocar un objeto digital o algo de información dentro de la cadena de bloques, dentro de un bloque, blockchain también tiene la posibilidad de utilizar un concepto que se llama smart contract. ¿En qué consisten estos smart contracts? Fundamentalmente son líneas de código o pequeños programas que corren dentro de la red de pares. Corren en cada uno de los servidores que son parte de la red de pares. En este esquema, imagínense lo siguiente. En vez de pensar una transacción en donde lo único que uno está haciendo es colocar un hash dentro de la cadena de bloques o colocar información dentro de la cadena de bloques, en realidad lo que uno puede hacer es generar una transacción que lo que hace es darle información a un pequeño programa que lo que hace es procesar esa información y producto de ese procesamiento generar información en la cadena de bloques. Por ejemplo, podríamos pensar en modelos de votación o podríamos pensar en cualquier tipo de aplicación que requiera justamente correr un pequeño programa. Por ejemplo, imagínense que los documentos que uno trabaja a veces son documentos que tienen dinamismo, que son vivos, que no son estáticos. Por ejemplo, uno puede tener un registro de conducir, pero sin embargo el registro de conducir, a pesar de estar certificado, tener una fecha de vencimiento, que no sea falso, etcétera, 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 sin embargo uno puede tener la necesidad de revocar ese permiso de conducir. Otro ejemplo, imagínense un permiso de viaje. El permiso de viaje es un objeto digital que está certificado por quien corresponda, que tuvo el acuerdo de las partes, pero por alguna razón en determinado momento es necesario revocarlo o modificarlo. Para eso uno puede aprovechar justamente la facilidad de la utilización de smart contract dentro de blockchain para poder justamente implementar estados de un documento. Si uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces de correr ese pequeño programita dentro de la cadena de bloques, dentro de blockchain, hacerlo por fuera? Bueno, todos normalmente utilizamos aplicaciones o servicios que están administrados por alguien. Cualquier ejemplo, el que se les ocurra, Instagram, Facebook, Gmail, cualquiera de ellos está administrado por alguien, con lo cual lo que está corriendo dentro de ese programa, independientemente de los modelos de auditoría que ustedes quieran, es administrado por una entidad. Ahora, cuando ese pequeño programa está corriendo dentro de la cadena de bloques, dentro de blockchain, está corriendo en cada uno de los servidores que compone la red de pares, que a su vez está administrado por cada una de las entidades, con lo cual lo que ocurra en ese procesamiento no va a estar oculto y a su vez administrado por una gran cantidad de entidades que van a garantizar que no pueda ser modificado ese proceso. Eso le está dando un potencial muy importante a blockchain, que sumamos esto a todas las características que hablamos, a todo este concepto de servicio de confianza que hablamos, nos va a permitir pensar
dentro del sistema, dentro del procedimiento que yo quiero desarrollar. ¿Qué es lo que me puede servir de blockchain? Pensemos en esas características, pensemos en esta idea de smart contract, pensemos en la posibilidad de incorporar transacciones, de conceptos de certificación, etcétera, etcétera, y nos va a dar una idea si nos sirve o no nos sirve esta tecnología para lo que queremos hacer.